Buenas noches, profesor. En esta ocasión vamos a hacer una conferencia con respecto al tema el modelo económico y la Constitución peruana. Desde la perspectiva constitucional, el proceso de formación del régimen económico peruano y su actual orientación hacia una economía social de mercado, modelo que se sustenta en la doctrina social de la Iglesia para tales efectos. Se abordará el concepto de constitución económica, los principios de régimen, muestra régimen económico y, en consecuencia, los valores que irradia de manera transversal nuestra Carta Institucional dirigida a la libertad, así como los derechos fundamentales que inspiran a nuestro actual sistema. La historia de nuestro país se ha distinguido desde los primeros años por la creencia de que la realidad podía ser modificada por el programa político. Es así que en Perú, en el siglo XIX, quizás más que hoy en día, predomina la idea de que cambiar la Constitución se modifica en el régimen político de las relaciones entre gobernantes y gobernados, otorgando de esta manera una suerte legítima extraordinaria al presidente de turno, marcando con ello un nuevo siglo de historia del país. Claramente esto implicaba la implantación de distintos esquemas ideológicos con los que a su turno cada presidente dirigía el futuro del país. Ello implica porque nuestro país ha sido prolífico en cartas constitucionales. Paradójicamente, resulta curioso evidenciar que muchas pocas constituciones realmente tuvieron una importancia que trascendiera al mero ideario doctrino y político, pues en esencia resultaban inocuas para limitar el poder que es el fin de cabo, la finalidad esencial de la Constitución, y simplemente sirvieron para investir la legitimidad de gobernantes del turno. Nuestra primera carta de 1823, fruto de nuestro primer Congreso Constituyente instituido en el año antes, constituye un importante documento inspirado en la doctrina liberal y la Revolución Francesa. Esta Constitución consagra la garantía, por primera vez, derechos de carácter económico con la propiedad de libertad de imprenta, comercio, minería y otras actividades propias de la época. Sin embargo, en el contexto propiedad, la libertad de imprenta, comercio, minería y otras actividades propias de la época que se creó estuvo marcado por el grave divorcio entre la realidad y las necesidades políticas. Por esta razón, en cierto, Flores Galindo apropiadamente sostuvo que se trataba de la República sin ciudadanos, dividido a la exclusión social imperamente en aquel momento. En esa línea es preciso subrayar el papel modular de nuestra novena Carta Constitucional del 1920, que ya marcó una nueva etapa en el constitucionalismo nacional, e incorporar con mayor énfasis cuestiones económicas y sociales como pilares del Estado. Esto se debió principalmente a que el espíritu del clásico liberalismo acogido por las anteriores constituciones fue así desterrado para dar paso al fortalecimiento estatal. Constitucionalismo económico, acuñado en el clásico de Carl Schmitt. La defensa de Constitución de 1925, la Constitución económica, desplaza a la Constitución política como única pieza relevante en las claves constitucionales para abrir paso a la importancia que debe otorgar en el Estado en materia de regulación económica en una sociedad determinada, a fin de abordar los lineamientos sobre los que se ha establecido el modelo económico de nuestro país. Conviene ilustrar algunos aspectos relevantes que determinan al lector comprender a modo de introducción los espacios que actúan del Estado y los agentes económicos en el tránsito de Estado liberal y derecho de Estado social de derecho. Se otorgó mayor protagonismo al estudio de derecho constitucional económico en la medida de que este modelo recogía el papel preponderante en el Estado de la esfera económica debido a que sus objetivos alcanzan y priorizan las más altas necesidades de la sociedad pudiesen requerir. En razón a ello, también se empezaron a dotar el contenido de distintos derechos sociales como producto de la cada vez más compleja relación entre ciudadanos y mercado. Hoy en día el modelo de Estado intervencionista, regulador y proteccionista es presentado como algo ya superado, fuera de época totalmente fracaso.
Así, algunos autores señalan que el sistema intervencionista ha fracasado de tal modo que la inexistencia del consenso social acerca de la bondad del sistema regulatorio llevó al incumplimiento y a la generación de reglas espontáneas de comportamiento social y los particulares de administración pública. Los agentes privados en el mercado, en el cual el Estado es una figura necesaria para salvaguardar y garantizar condiciones en que se desenvuelven los lectores. Sin embargo, esta intervención estatal en el mercado nunca debe ser antojadiza ni arbitraria, sino que al contrario, racional, mesurada, estrictamente necesaria. Modelo económico, economía social de mercado. Si el bien común es la meta del Estado, la autoridad es su herramienta y la solidaridad su camino. El principio de subsidiariedad es su límite. Antes de desarrollar los alcances conceptuales de dicho modelo económico, es prioritario destacar que la premisa principal sobre la que reposa tanto económico como mercado debe ser la de subordinar los intereses y finales del Estado al hombre. Desde sus primeros planteamientos como modelo para el crecimiento económico y la simetría social, la economía social de mercado ha sido objeto de constantes transformaciones amoldadas a requerimientos de distintos contextos históricos y culturales y basadas en fundamentos de doctrina social de la Iglesia y en una visión libertaria del hombre. Este modelo se cimenta en tres principios matrices: responsabilidad individual, solidaridad y subsidiariedad. Responsabilidad individual. Se postula que una gestión definida de Estado deberá estar orientada hacia la actuación en ámbitos en donde principalmente se evidencian nobles desventajas y desigualdades provenientes de la interacción de individuos en el mercado. A la luz de este principio de Estado desempeña un papel regulador en busca de promover condiciones necesarias para garantizar la competencia. La solidaridad es como principio político inspirado en el régimen jurídico, va a la actuación razonable en el Estado en su faceta de árbitro y defectos en que se pueda reparar la injusticia de como consecuencia en la vulneración del principio que se haya suscitado. Colofón concretada la transición democrática y recobrados en los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional tuvo la misión de releer la Constitución y controlar su correcta interpretación de clave de desarrollo económico a fin de ir perfeccionando el rumbo de la jurisprudencia constitucional de dicha materia, al determinar, por ejemplo, las condiciones de reglas de mercado. Al respecto, ha sido enfático al señalar a través de su jurisprudencia que nuestra Constitución garantiza y protege la inversión privada, reconociendo la libertad de empresa, comercio e industria. Asimismo, brinda especial protección a las privadas que participan en el mercado y de igual manera facilita y vigila el libre competencia. Sin embargo, no prescinde del Estado para consideración de la economía, sino por el contrario, le otorga un papel importante en el fomento de distintos sectores sociales igualmente necesarios, tales como salud, educación y seguridad. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.